empezar un nuevo capítulo. Vamos a ver ya de qué se trata. Jueves, viernes, sábado, y vamos a ver si domingo o lunes más tenemos todavía, porque el examen está planificado para el día martes, ¿de acuerdo? El martes es nuestro tercer parcial y vamos a avanzar unas 4 clases más, digamos jueves, viernes, sábado y lunes, digamos. Tal vez si avanzamos domingo un poquito, depende cómo avancemos, el lunes ya no pasamos para que estudien. Depende de eso cómo nos organizamos los últimos días. Pero de cajón obligado tenemos que pasar jueves, viernes y sábado, por lo menos esos tres días. El examen estoy corrigiendo. Yo creo que, mi opinión, no era difícil, había que calcular el primer ejercicio. Lo vamos a ver en detalle una vez que corrija, pero el primer ejercicio era un ejercicio muy parecido a uno que estaba en el libro. Yo lo he acomodado, lo he cambiado, pero a tal punto que una compañera ha copiado igualito que el solucionario. Entonces, obviamente está mal, todito mal, porque yo no lo ha copiado tal cual. Entonces, obviamente no vale nada, ¿no? Porque yo he cambiado, le cambié. El tema del peso del catalizador era una ecuación, era solamente integrar en función de la masa del catalizador. Varios han hecho, pero digo para varios que no han hecho. Era integrar en función de la masa del catalizador, una ecuación que hemos visto, está en una diapositiva que yo he puesto. ¿Qué pasa? Y por eso se les llamaba la atención las unidades de K. Por eso se llamaba la atención, porque la ecuación estaba, la cinética estaba en base y la ecuación de diseño en base a la masa del catalizador. Y con eso salía facilito, directo se integraba desde masa cero hasta masa que uno quería hallar. Les digo la pauta, lo vamos a ver en detalle. La segunda y la tercera tenía que ver con manejar las ecuaciones, manejar los cambios. Voy a ver la segunda, dividíamos la concentración para que vea el manejo de ecuaciones, de balances. Y hay también un problema parecido, creo que en el Ebenspiel o en el Fogler. O sea, no es nada más complicado de lo que yo tomo en cualquier curso. Incluso algunos ejercicios de este parcial han sido parecidos a los del último final del año pasado, del anterior semestre. O sea, no es ni más fácil ni más difícil, es igual a un curso como tiene que ser. Y eso les estoy diciendo ahora. Y el tercer ejercicio también está en una parte, está en el Fogler, no igualito, ahí tengan mucho cuidado, ¿no? Obviamente no voy a tomar lo mismo si copian del solucionario, pero estaba uno parecido donde dice, ¿qué pasa si separamos la corriente? Entonces, obviamente hay un tema conceptual, el cálculo es una cosa, el tema conceptual es otra cosa. Si no tienen conceptos, hacen mecánicamente. El inciso A, de la tercera pregunta estoy hablando. Varios me han puesto, inciso A es mayor la conversión. Y el inciso B no han alcanzado a hacer, pero si ponen el concepto les hacía valer. Estoy revisando recién. El inciso A es menor, el inciso B es mayor el resultado. Ellos tienen que sacar con números. ¿Listo? ¿Por qué? Avísenme en concepto, sin cálculos, mañana. Sin cálculos. ¿Por qué el inciso B, cuando separamos el producto, tiene que ser mayor? Sin cálculos, ni un cálculo, solo conceptos. ¿Listo? A ver quién me responde. Entonces ya podían saber de entrada, siguiendo el concepto, que el inciso B era mayor. Si la conversión salía, digamos, 0,53, más o menos así salía, 0,50 y tanto, 0. Si salía 0,53, digamos, en el inciso A, el inciso B sale 0,58, o sea, mayor, un poco mayor. ¿Por qué? Ya debían saber ustedes. O sea, piensen en el concepto. El concepto es muy importante. Eso para hablar un poco de ayer, ya vamos a hablar en detalle y al final de la clase de hoy voy a mostrar el procedimiento del primer parcial. En eso quedamos. ¿No ven? Eso quedamos. Eso para comentarios, para no empezar de cero, eran ejercicios. Lo que sí quiero decirles y les estoy demostrando, y puedo mostrarles viendo en el libro, son ejercicios con estructura conocida. Le cambio un poco, adecuo un poco para que hagan pensando.
para que no hagan de memoria copiando como algunos han hecho. Cuando digo algunos es sin ofender a ellos, chicos, chicas. Es como ejemplos nomás. Claro, en el examen todo el mundo hace como puede, ¿no ve? Pero algunos mal, algunos más o menos, algunos bien. Algunos sí bien. La primera, unos cuantos se han dado cuenta que era por unidad de masa y les resultaba más fácil, solo que no han logrado terminar, han enfocado bien. Cuando han hecho en función del volumen la primera, no les he puesto mal, les he puesto sobre 30 y tantos, les he puesto cuando estaba muy bien hasta 15 puntos, chicos. No es que les he puesto mal de 0, a pesar de que han puesto en función del volumen y no han podido encontrar la constante, han supuesto un diámetro que no tenían por qué suponer un diámetro, se han dado modos, les he hecho valer 11 o 15 puntos, a veces hasta 18, sobre 30, cada pregunta vale 33, ¿no ve? O sea, no es que he hecho cero, mal, cero, no, he ido viendo más o menos si habían pensado. Así estoy calificando, me falta todavía, pero paciencia, sigan adelante. Hay algunos que han hecho una partecita bien, otros otra partecita, pero ya veremos las notas. Ahora sí, voy a empezar el siguiente capítulo, chicos, porque si no nos va a faltar tiempo. No es muy largo, es muy concreto, y ya van a ver de qué se trata. Análisis de datos de velocidad. Esto nos estaba faltando. Corresponde más o menos, porque no es tan igual, al capítulo 5 del Fogler, que también el Fogler lo ha separado en un capítulo. Yo antes llevaba, dentro de cada reactor, llevaba esta parte. Pero ahora estoy haciendo últimamente, como todo lo estoy juntando, lo que es la interpretación de datos cinéticos. Ahí tienen interpretación de datos cinéticos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver interpretación de datos cinéticos en reactor batch, interpretación de datos cinéticos en reactor tanque agitado continuo e interpretación de datos cinéticos en reactor pistón. ¿Listo? Vamos a ver la interpretación de datos cinéticos en estos tres tipos de reactores. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos reactores vamos a tomar datos cinéticos. Por ejemplo, acá vamos a tomar datos de concentración versus tiempo. Y vamos a procurar encontrar la ecuación de velocidad. En estos tres casos, en este capítulo, la incógnita principal es la ecuación de velocidad. ¿Dónde obtenemos? En estos reactores. Podemos tomar datos cinéticos en los tres tipos de reactores. Eso es lo interesante que vamos a ver. Repito, entonces la incógnita va a ser en este capítulo, nuestra incógnita ya no se vuelve ni el tiempo, ni la concentración, ni la conversión, ni el volumen, ni el caudal, no se vuelve, estas ya no se vuelven las incógnitas. La incógnita es encontrar la ecuación de velocidad y eso es lo que vamos a empezar a hacer poco a poco. Empezamos entonces con lo que les he dicho, con lo que es el reactor batch, el primero de los reactores que hemos visto. ¿Listo? Lo que hemos dado el primer parcial, a ver cómo interpretamos datos cinéticos. Este solamente es un recordatorio, y son las mismas diapositivas, es el recordatorio de las ecuaciones de diseño, para que veamos con cuáles vamos a trabajar. Ya hemos usado para diseño. ¿Lo ven? Entonces, es la misma, isotérmico, perfectamente mezclado, aquí está la ecuación de diseño. Si es un reactivo, en vez de velocidad de producción, usamos velocidad de desaparición y nos da esta ecuación. Si ponemos en función, bueno, aquí está diferencial e integral. Si ponemos en función de las conversiones, aquí está. Es un resumen, ya porque esto ya hemos hecho. Es un resumen para irnos acordando. ¿No ven? Hemos trabajado con estas ecuaciones. Hemos integrado numéricamente o gráficamente hemos hecho esto. Al hacer la integración estamos hallando esta área. Pero esta ecuación, estas gráficas, hemos dicho, nos ayudan para visualizar, ¿no ven?, el comportamiento.
Entonces, estas son las ecuaciones del reactor Bach. Y siempre, en todos los casos, conocíamos esto. En todos los casos, en todas las ecuaciones conocíamos esto. En este capítulo, la incógnita es esta velocidad. Esta velocidad es la incógnita, no conocemos. ¿Listo? De eso se trata. Bueno, siguen un poco el recordatorio, sigue el formulario, si quieren, de las ecuaciones del reactor Bach, la ecuación general, una de las ecuaciones generales, y ecuaciones a volúmenes constantes. Para la segunda y tercera pregunta de ayer, era muy útil esta ecuación, pero para tau, ¿no ve? Pero en función de concentraciones, quiero decir. Era muy útil trabajar en función de concentraciones, pero también se podía hacer con conversiones. Para las ecuaciones de los reactores pistón y mezcla completa. Me refería a trabajar con concentraciones y no con conversiones. Se facilita un poco, pero la mayoría estaba haciendo con conversiones, me he fijado. Igual puede dar si lo hacen bien. A ver, volviendo. Entonces, la ecuación general y la ecuación a volumen constante. ¿Por qué me he acordado? Porque en nuestros ejercicios no es volumen constante, pero es caudal constante. ¿Ya? Ahora ya no, ya vuelvo ahora, me olvidaré del segundo parcial. Entonces tenemos las ecuaciones de diseño, las ecuaciones de balance molar, y ¿qué hemos dicho? Aquí está lo que les menciono. Cuando se conoce la ecuación, hablamos de diseño, hablamos del modelado del reactor, cuando se conoce la ecuación cinética, se conoce la ecuación cinética. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? No conocemos la ecuación cinética. O sea, tenemos el mismo modelo, tenemos las mismas ecuaciones. Para empezar, eso tiene que estar clarito. Tenemos las mismas ecuaciones que estoy repasando ahorita. El mismo balance, las mismas ecuaciones, solo que ya no conocemos la ecuación de velocidad. En todos los casos, hasta ahorita les decía, reacción elemental, reacción de orden un medio, reacción reversible, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ya no. No se conoce la ecuación de velocidad porque justamente lo que queremos es encontrar esa ecuación de velocidad desde un punto de vista práctico. ¿Cómo se hace? Estamos con el reactor Bach todavía. ¿Cómo se hace en el reactor Bach? Tenemos el reactor Bach. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Aquí tenemos el reactor Bach. Entonces, el tiempo es la variable independiente principal en un reactor Bach, es no estacionario. ¿No ve? Entonces, lo principal que tenemos que tener son datos, concentración, tiempo. Esto es lo principal que tenemos que tener. Datos, concentración versus tiempo. ¿Por qué? Porque la ecuación cinética, voy a poner una. Digamos primer orden, digamos segundo orden, digamos orden un medio, no importa, esté en función de las concentraciones. Siempre, a veces de la presión parcial, pero eso con la ecuación de gases directamente se relaciona, ¿no ve? Entonces necesitamos conocer los datos concentración-tiempo. Entonces en este reactor vamos tomando datos concentración-tiempo. Un CA0 en el tiempo cero y vamos tomando los datos en un reactor. Y esos datos son los que tenemos que analizar en este capítulo. Ese es el caso inicial, digamos, el caso cero, el caso en que tenemos que tener datos de concentración-tiempo, porque estos datos de concentración-tiempo son los que van a la ecuación de diseño. Sin embargo, no se van a descuidar, no se van a sorprender que a veces se toma otro parámetro, no la concentración. Ejemplo, uno sencillito. Hemos visto nosotros que a veces, en vez de trabajar con CA, podemos trabajar con la presión. Presión total, digo, no presión parcial. Es un ejemplo del primer ejercicio del primer parcial. La presión total.
hallar la presión total. Entonces podemos tomar datos en reacciones gaseosas, presión total versus tiempo. ¿Y cuál es la condición? Que esta presión podamos relacionarla con la concentración. Y sabemos hacer, con epsilon, con fracción de alimentación, sabemos hacer eso. Estas tablas las he puesto de ejemplo, es un ejercicio de Levenspiel, donde se toman datos tiempo versus presión. Pi llaman presión, ¿no ve? Presión. O tiempo, concentración, mol litro. ¿No ve? Entonces, no se sorprendan de que en algunos casos, en varios casos más bien, no aparezca la concentración, pero aparece otro parámetro. Por eso, por ejemplo, aparece la presión total, aparece el pH, aparece la conductividad, aparece la densidad, aparece el índice de refracción, aparece la resistencia eléctrica. Depende qué medimos nosotros, depende la reacción, depende de los reactivos. Puede aparecer el área bajo la curva en un cromatógrafo. El área si es que hacemos un análisis cromatográfico. Entonces depende de cómo hacemos el seguimiento de reacción. Pueden medir cualquiera de estos y otros más. Se les ocurra para hacer un buen seguimiento a la reacción que está llevándose a cabo en un reactor batch. ¿Cuál es la condición obligatoria? Que toditos estos, o cualquiera de ellos el que estén usando, tiene que poder relacionarse con la concentración. Tienen que encontrar esta relación. Igual que hemos encontrado de presión total con concentración, eso hemos hecho en problemas, pero tenemos que encontrar la relación entre lo que medimos con la concentración de A para poder encontrar la cinética. ¿No? Eso pongo en este último cuadradito, dice ahí importante, es necesario contar con la relación para convertir a concentración, sea una curva de calibración, sea una relación que ya conocemos, ¿no ves? Sea cualquier relación, pero hay que conocer cualquier ecuación, cualquier relación, cualquier curva, pero tenemos que relacionar entre lo que medimos. Con esto estamos haciendo el seguimiento a la reacción, pero tenemos que conocer la forma de transformar a concentración. Y estos son los datos que analizamos. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces no os sorprendan. A veces aparece volumen de titulación porque voy neutralizando una solución ácida. Voy neutralizando y aparece volumen de titulación en mililitros de una solución 0,1 normal en función del tiempo. Entonces, digamos que había sido esto, entonces, ¿qué cosa tienen que tomar en cuenta? La interpretación. ¿Qué había sido este volumen de neutralización? Entonces, ¿cómo neutraliza esto? Y relacionan en todo caso tienen que relacionar con la concentración del reactivo A. No es difícil, siempre hay la forma, para eso están midiendo, siempre hay la forma. Porque si uno mide, es porque va a poder relacionar. ¿No ve? O sea, no hay problema, solamente no se sorprendan. ¿Listo? Entonces siempre va a haber la forma. Y para analizar, ahora sí ya, eso es lo que hemos medido. O sea, después de lo que les he dicho, se me está. Un momento, me estoy apoyando en el. Digamos. Después de lo que les he dicho, entonces, siempre pueden tener cualquier parámetro, más o menos la figura con que estamos ahorita es una ecuación de diseño, ¿no? Una ecuación de diseño donde necesitamos conocer la cinética. Tenemos la ecuación de diseño, eso sí sabemos porque estamos haciendo en un reactor batch, entonces tenemos el balance molar o la ecuación de diseño. Por ejemplo, menos dSA en dt igual a menos RA a volumen constante, todo. Ejemplo. Hay otras, sí, más dependiendo cómo ponemos.
Entonces, aquí está. Tenemos una incógnita, tenemos el reactor y tenemos la ecuación de diseño o el balance molar que tiene que cumplirse. Pero ¿qué más tenemos? Falta lo que estamos sacando del reactor. Datos, concentración, tiempo. O tiempo-concentración. Estos datos tenemos. Ahora, ¿qué les he dicho en la última diapositiva importante? A veces no tenemos la concentración, pero en vez de la concentración medimos la presión total, el pH, el volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que llegar a la concentración para poder correlacionar. ¿Listo? Ahí estamos ahorita. ¿Cómo hacemos eso de correlacionar? ¿Cómo ajustamos? Ahora aquí está clarito, me han aparecido dos importantes puntos en esta diapositiva. Fíjense bien. El problema es entonces cómo llevo estos datos, cómo ajusto estos datos a esta ecuación, a esta ecuación. ¿Lo ve? Aquí está. Esa es la esencia. No les estoy hablando, fíjense, de cómo sacamos los datos. Es una especialidad, es un trabajo enorme, detallado. Cómo sacar los datos, cómo construir el reactorcito del laboratorio, cómo medir, cómo instalar el método analítico, que dé valores representativos, reproducibles. Es bien largo, chicos, la otra parte de cómo obtener los datos. Eso no estamos hablando. Estamos hablando solamente del análisis e interpretación de los datos. Pero pónganse a pensar en ese trabajo difícil que es el fabricar estos datos, medir estos datos. Hay que armar el reactorcito, hay que ponerle equipos de medición, hay que estar bien controlado para tomar buenos datos. ¿Qué equipo usamos para el análisis? Es bien complicado, se pueden pasar meses armando su equipito. Una vez he estado como 8 meses armando un equipito para medir una actividad de un catálisis, de un catalizador. Meses. En doctorado, para doctorado se pasan 2 años a veces, porque armando el equipito experimental. O sea, claro, para investigar ecuaciones nuevas, situaciones nuevas, ¿no? ¿Qué les estoy contando? La complejidad de encontrar estos datos cinéticos. Para nuestra suerte, esos datos ya los tenemos, ¿listo? Nosotros a partir de ahí nomás estamos haciendo. La última partecita, la parte fácil. ¿Listo? Ahora continúo. Entonces aquí está resumido y lo que queda es cómo relacionar estos datos experimentales con la ecuación de diseño o el balance molar. Hay dos métodos básicos que vamos a usar y tienen que aprender bien. El método integral y el método diferencial. Dos métodos. Después van a repasar estas diapositivas, prefiero hacer directamente con un ejemplo. Y después van a ver, aquí he puesto los pasos, pero mejor es haciendo. ¿Listo? Entonces, dos métodos, eso sí, dos métodos básicos. El método integral y el método diferencial. Vamos a ver de qué se trata. Empezaremos por el método integral. Un ejemplo, casos de método integral. Veamos un primer orden, una ecuación, y siempre en algún lugar tenemos, siempre voy a poner, en algún lugar, no se olviden, hay una tabla. Para el tiempo 0 sea 0, para el tiempo t1 sea 1, hay una tabla experimental en algún lugar. ¿Listo? Tenemos que tener, es nuestro insumo, es nuestro dato. Entonces, queremos comprobar. A ver, haremos un intento. ¿Cómo haríamos para ver si estos datos se ajustan a una ecuación de primer orden? ¿Se ajustarán a una ecuación de primer orden? Esa es la pregunta. ¿Listo? Si una cosa no entienden, me avisa. Entonces, ¿se ajustarán a una ecuación, a una cinética de primer orden? Aquí están los datos. Estos tengo. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, uso la ecuación de diseño adecuada. Aquí está, una ecuación de diseño. Reemplazo la cinética de primer orden, porque estoy queriendo probar que sea de primer orden. ¿Listo? Mi pregunta es, ¿será de primer orden? ¿No ve? Es mi pregunta. ¿Será de primer orden? ¿Listo? Entonces, a ver, digo, si es de primer orden, se va a ajustar a esta cinética. En la ecuación de diseño va a cumplir esta ecuación de diseño. Entonces, esta cinética puedo reemplazar acá, aquí está. Puedo integrar y hemos integrado para diseño. Ya conocemos estas ecuaciones. Fíjense, estas ecuaciones ya las conocemos de memoria. Menos logaritmo de 1 menos x
A igual a KT en función de conversión y este en función de concentraciones. Pondré la primera, más separadito aquí, menos logaritmo de 1 menos XA igual a KT. Esta es la ecuación que resultaría si es que es un primer orden, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque he reemplazado la cinética del primer orden e integrado. Entonces, ahora, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver si los datos experimentales, se ajustan a este modelo. Si se ajustan a este modelo, ¿qué voy a decir? Un primer orden es satisfactorio para representar los datos. Si se ajustan, repito, los datos experimentales a este modelo. ¿De dónde sale este modelo? De suponer primer orden. Ya sabemos, por eso esto lo he hecho rápido, porque ya sabemos, conocemos esta ecuación. Entonces, fíjense, aquí nos empezamos a dar modos para ajustar los datos. Aquí, una vez que tenemos la ecuación y tenemos los datos, hay que ver la forma de ver si se ajustan. ¿Cómo esta ecuación representa estos datos? O si quieren del otro lado, ¿cómo estos datos se ajustan a esta ecuación? Entonces aquí está una forma. Se procura llevar a una recta para hacer una regresión. Se procura. Si no, se hace una regresión no lineal. Pero primero estamos en lo sencillo. Procuramos llevar a una recta. Aquí no está difícil. Fíjense lo que voy a hacer. A esto le voy a llamar Y igual a por X. O sea, sería una recta dependiente A. Y aquí está, he graficado. Justo ahora no le doy así, ¿ve? Eso es graficado. Otra también puedo graficar. Eso es graficado. ¿Listo? Digamos, he graficado. A ver, ¿qué tengo ahorita? Tengo esta ecuación, menos logaritmo de 1 menos XA igual a KT. ¿Qué más tengo? Tengo los datos CA, T. Entonces aquí me hago una gráfica. Si tengo CA, puedo calcular la conversión. Y si puedo calcular la conversión, puedo calcular menos logaritmo de 1 menos XA. Es decir, me hago el gráfico menos logaritmo versus T. Y veo los puntos. En estos ejes. Si es un primer orden, ¿cómo tiene que ser? Hago la regresión, aquí está, y igual a A por X. Si es primer orden, esto tiene que ser una recta bonita, con un R cuadrado bueno. ¿No ve? Un buen ajuste. ¿Cómo se ve este ajuste? Con R cuadrado. También se ve gráficamente, es muy importante. Ahorita vamos a hablar de eso. O sea, tenemos que ver que sea un buen ajuste. El análisis estadístico es muy bueno, pero cuando hay pocos datos hay que complementar, como vamos a ver con un ejemplo. ¿No ve? Pero primero hasta aquí está bien. Hasta aquí es suficiente, digamos. Entonces hacen el ajuste. Si es una buena recta, satisfactoria, ¿qué dicen? Estos datos se ajustan a una cinética de primer orden y pueden hallar K y pueden trabajar con esa cinética. ¿Listo? Ese es el método integral. Fíjense que hemos hecho como pasos principales. Método integral. Suponer una cinética. Usar la ecuación de diseño. Integrar la ecuación de diseño. ¿Lo ves? Es lo que hemos hecho. Una vez que integramos, ver cómo se ajustan los datos. Y decidir. Aquí está la parte más difícil en la vida. Decidir. ¿No ve? Decidir. ¿Es un buen ajuste? Ahí nos ayuda la estadística, nos ayuda
el gráfico. ¿Es un buen ajuste? Sí. Entonces, ok, mi cinética había sido de primer orden y los datos se ajustan a primer orden. No es ok, entonces hay que seguir probando con otra cinética. ¿Listo? A ver, otro ejercicio. Esos son procedimientos de casos estándares. Digamos que tenemos los datos y no se ajusta. Entonces queremos probar si es de segundo orden. ¿Listo? Suponer segundo orden. ¿Qué hago? Hago lo mismo. Supongo segundo orden, aquí está. K por C a cuadrado, ahora supongo segundo orden. Tengo la ecuación de diseño, reemplazo la cinética que estoy suponiendo. Integro y tengo estas ecuaciones. Cualquiera de ellas. Son iguales, ¿verdad? Esta está en función de conversión, esta de concentración. Entonces, aquí tengo, fíjense, Y igual a A por X. De nuevo, lo he acomodado para poder trabajar, para poder hacer una regresión. Ustedes acomodan a su gusto, chicos. O sea, ustedes ven la forma como acomodar. A veces es obvio, como en este caso, ¿verdad? Aquí es obvio, Y igual a A por X, ¿no ve? Entonces, grafican en esos ejes grafican, y tiene que darles, como hace rato, tiene que darles una recta. Si les doy una recta, dicen, ahora sí, había sido segundo orden. ¿No ve? O dicen, no siempre, no había sido segundo orden. ¿No ve? Pero digamos que tenemos éxito y nos da una buena recta, un R cuadrado bueno, elevado, cerca a 1. Entonces decimos, esta es una buena recta, entonces los datos experimentales, no se olviden, siempre hay unos datos aquí, siempre hay unos datos, siempre se acomodan bien a una cinética de segundo orden. Y si no se acomoda, hay que seguir buscando. Ese es el caso integral. Tiene una limitación que ya se han fijado. Hay que ir iterando, hay que ir suponiendo. ¿No ve? Pero por eso hay otro método complementario. Estamos empezando recién. No se preocupen. En este método integral, estamos en el método integral. ¿Por qué? Porque estamos integrando la ecuación de diseño. Reemplazamos en la ecuación e integramos. Fíjese de dónde parte, de suponer. Primer paso, voy a poner los principales pasos. Suponer una cinética. Segundo paso, ¿qué hemos hecho? Integrar la ecuación. Tercer paso, ajustar a los datos. Ajustar a los datos, ¿no ve? Hemos integrado, hemos ajustado a los datos. 4, analizar, ver el ajuste. Ver, analizar. Y 5, decidir. Entonces aquí tienen que decidir si es buen ajuste. Si no es buen ajuste, hay que volver a suponer. Y entonces podemos volver a hacer de nuevo suponiendo. Entonces, esta es la limitación. Cuando se usa el método integral, ahora ya les anticipo para que no se preocupen, se usa el método integral cuando se tiene idea de qué orden es. Porque no podemos estar iterando todo, ¿verdad? Ya se darán cuenta ustedes, si es un orden medio raro o una ecuación cinética medio rara, nunca vamos a llegar con el método integral. Por eso se usa el método integral cuando se tiene una idea, una pauta de cuál es el orden. Entonces, no nos perdemos en estas iteraciones. ¿Qué tenía aquí? Para terminar esta parte, un caso sencillo. Hemos hecho primer orden, segundo orden y orden cero. Ahorita estoy haciendo de orden cero, también facilito. ¿Qué pasa si supongo orden cero? Aquí es K por CA a la 0, esto es 1. Entonces, suponer orden cero. Utilizo la ecuación de diseño, esto es reemplazo la cinética, integro. Es así de sencilla, de orden cero. Sea 0 menos KT es Y igual Y es 0 menos A por T. Entonces, ¿qué es esto? Una recta. Si se acomodan los datos en una recta así, digo, esto es un orden cero, va disminuyendo en una recta, dependiente negativa. ¿De dónde saco eso? De aquí. De aquí. He dibujado, ¿ve? He hecho la gráfica de este dato, he ajustado, si quieren, con una regresión y hallo K. Si es una buena recta, digo, es orden cero.
¿no? De nuevo, en este caso es supuesto el orden 0. Y así voy suponiendo en el método integral. No hay mucho más que hacer en este método, sino practicar. Ahorita vamos a empezar con eso, porque tampoco podemos ir suponiendo, ¿no ves? Toda la vida, ¿no ves? Lo que les decía. Entonces, más o menos hay unas cuantas cinéticas tipo que se ajustan, que se ensayan con este método. Vamos a ver, hemos visto algunas, vamos a ver unitas más después de una pausita que vamos a hacer. Pero primero, veamos este ejercicio. Veamos este ejercicio. A ver, lo voy a dejar en pantalla, porque no he puesto todavía en el Classroom. Lo voy a dejar en pantalla. ¿Listo? Y en una media horita volvemos y voy a continuar. Si no hablo y ya se desconcentra. A ver, en una media horita volvemos. ¿Qué tienen que hacer? Les voy a explicar bien. Dada la reacción de la descomposición del pentóxido de vanadio, del dióxido de nitrógeno. Estoy confundiendo de oxígeno, de ejercicio. El pentóxido de nitrógeno se descompone en un reactor batch a volumen constante. Fíjense las cosas claves. A temperatura constante. Si no va a ir variando K y estamos fritos. Entonces tomamos los datos tiempo y concentración. Para un tiempo 0 tenemos C sub 0. Para 200 una concentración. Y tenemos la tabla que he dibujado hace rato. Tiempo, concentración de A. Para un tiempo 0, C a 0. Y tenemos 4 datos. Además, ¿no ve? Y la pregunta es bien facilita. Indicar un ejercicio de clase fácil. Indicar si los datos se ajustan mejor a una cinética de primer orden o segundo orden. Lo que hemos hecho para primer orden, y igual a X, y hemos hecho para segundo orden, hace ratito. ¿Qué tienen que hacer? Hacer la regresión y ver cuál se escogen, cuál es mejor, estadísticamente hablando, cuál creen que tiene un mejor ajuste, ¿listo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Chicos? ¿Qué dicen? Sí, que se entiende. ¿Se entiende? Sencillo para practicarlo, ¿ve? Entonces, hagan el ajuste y a modo de hacer un break, tomar un cafecito, en 20 minutos, tal vez sea mucho media hora. En 20 minutos, chicos, nos encontramos y me dicen cuál es mejor ajuste. ¿Qué van a hacer? Una regresión, como saben ustedes con su máquina, R cuadrado, R, no sé cómo hacen, y me avisan cuál les parece que es mejor ajuste. Avísenme si es primer orden o segundo orden. ¿Listo? En 20 minutos yo vuelvo para que me respondan.